Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Hipotiroidismo. Enfermedades del tiroides. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2020. Contenido. Definición. Clasificación. Cuadro clínico. Exámenes complementarios. Tratamiento médico. Coma mixedematoso. Diagnóstico y conducta a seguir. Definición. El término hipotiroidismo primario, denominado mixedema cuando es grave, hace referencia a la deficiencia hormonal causada por una disfunción intrínseca de la glándula tiroides que interrumpe la síntesis y secreción de T4 y T3. El hipotiroidismo primario manifiesto se caracteriza por un nivel elevado de hormona estimuladora del tiroides, normalmente, mayor que 10 miliunidades por litro, junto con un nivel de T4 libre por debajo del límite inferior del intervalo de referencia. En el hipotiroidismo subclínico, el nivel de hormona estimuladora del tiroides solo presenta un aumento moderado. El nivel de T4 libre sigue en el intervalo bajo normal a normal. El término hipotiroidismo secundario o central hace referencia a una función deficitaria de la glándula tiroides que se debe a una estimulación inadecuada por la hormona estimuladora del tiroides, causada a su vez por una producción de hormona estimuladora del tiroides insuficiente o inactiva secundaria a numerosos trastornos hipotalámicos e hipofisarios congénitos o adquiridos. Epidemiología. El hipotiroidismo primario es habitual y afecta a casi el 5% de las personas. Se observa hipotiroidismo leve hasta en el 15% de los adultos mayores y es más común en mujeres. La prevalencia es mayor en personas de raza blanca y latinoamericanos. El hipotiroidismo secundario es infrecuente y representa menos del 1% de los casos. Biopatología. La deficiencia de yodo en la dieta es causa de hipotiroidismo primario en regiones en las que existe una deficiencia de este micronutriente y no se corrige con suplementos de yoduro. La causa más frecuente de hipotiroidismo primario en los países desarrollados es la tiroiditis autoinmune, o de Hashimoto, un proceso en el que la pérdida de la tolerancia inmune condiciona la destrucción inflamatoria del tejido tiroideo con alteraciones en la función glandular. La enfermedad se caracteriza por un infiltrado linfocítico y fibrosis. Los anticuerpos antitiroideos circulantes dirigidos contra la peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina son marcadores de la enfermedad, pero la inflamación glandular se debe sobre todo a la alteración de la inmunidad mediada por linfocitos T. Existe una predisposición genética a presentar la enfermedad y los estudios de ligamiento sugieren una base poligénica. Los pacientes con tiroiditis autoinmunitaria pueden presentar otros trastornos autoinmunitarios endocrinos y no endocrinos. Puede ser un componente del síndrome poliglandular autoinmunitario de tipo 2 asociado con insuficiencia suprarrenal autoinmunitaria y diabetes mellitus de tipo 1. En menos ocasiones es un componente del síndrome de tipo 1, consistente en insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea crónica. Otras enfermedades autoinmunitarias no endocrinas asociadas con tiroiditis autoinmunitaria son la gastritis atrófica, anemia perniciosa, esclerodermia, síndrome de Sjögren, enfermedad celíaca y vitíligo. Las personas tratadas con interferón alfa, un agente inmunomodulador, pueden desarrollar tiroiditis autoinmunitaria con hipotiroidismo temporal o permanente. La resección quirúrgica de la glándula tiroides causa un hipotiroidismo previsible. El tratamiento del hipertiroidismo con yodo radiactivo destruye con frecuencia suficiente tejido tiroideo como para causar hipotiroidismo postablación. La radioterapia con haz externo para el cáncer de cabeza y cuello también causa a menudo insuficiencia de la glándula tiroides. La exposición a agentes farmacológicos y contrastes radiológicos que contienen grandes cantidades de yodo, por ejemplo, amiodarona, contrastes radiológicos, algunos expectorantes, desinfectantes por vía tópica, pueden alterar la producción de hormonas tiroideas. El litio inhibe la secreción de T4 y T3, lo que causa hipotiroidismo en el 10% de los pacientes tratados. Otros fármacos que producen hipotiroidismo incluyen estabudina, talidomida, lenalidomida, imatinib, sunitinib, sorafenib, motesanib, bexaroteno, y pilimumab y aminoglutetinida. Existen otras causas infrecuentes de hipotiroidismo primario.
El hipotiroidismo congénito puede deberse a agenesia o disgenesia del tiroides o a mutaciones de los genes que codifican las enzimas que catalizan la síntesis de hormonas tiroideas. Los trastornos infiltrantes pueden alterar la función tiroidea, como la hemocromatosis, la amiloidosis, la esclerodermia y la tiroiditis fibrosa invasiva, también denominada tiroiditis terroidal. La inflamación de la glándula tiroides que cursa con tiroiditis subaguda y tiroiditis indolora, posparto, causa hipotiroidismo temporal, del que se recuperan la mayoría de los pacientes. Se puede producir un hipotiroidismo por consumo en pacientes con hemangiomas que expresan la desiodasa de tipo 3, que convierte T4 en T3 inversa sin actividad biológica. El hipotiroidismo secundario o central puede deberse a numerosos trastornos que alteran el control hipotalámico o hipofisario normal de la glándula tiroides. Los trastornos infiltrantes que afectan al hipotálamo y que pueden interferir en la secreción de hormona liberadora de tirotropina son la sarcoidosis, hemocromatosis e histiocytosis. Las masas que comprimen el tallo hipofisario pueden impedir el transporte de hormona liberadora de tirotropina a través del sistema portal hipofisario. La compresión de las células tirótropas por adenomas hipofisarios u otras masas en la silla turca puede inhibir la síntesis y la secreción de hormona estimuladora del tiroides. La cirugía y la radioterapia para tratar los adenomas hipofisarios pueden destruir las células tirótropas y provocar un hipotiroidismo secundario que se desarrolla como un componente del panhipopituitarismo. Otros trastornos asociados con hipotiroidismo secundario son la hipofisitis linfocítica, metástasis hipofisarias de neoplasias malignas primarias, apoplejía, infarto causado por hemorragia durante el parto, también denominado síndrome de Sheehan, y traumatismo craneoencefálico. Manifestaciones clínicas. Síntomas y signos. Los síntomas de hipotiroidismo consisten en fatiga, letargo, aumento de peso a pesar de la pérdida del apetito, intolerancia al frío, disfonía, estreñimiento, debilidad, mialgias, artralgias, parestesias, sequedad de la piel y alopecia. Las mujeres pueden desarrollar pubertad precoz, menorragia, amenorrea y galactorrea. Las personas afectadas pueden tener depresión con iniciativa y sociabilidad limitadas. Las deficiencias cognitivas pueden oscilar entre lapsus leves de la memoria y el delirio, demencia, crisis comiciales y coma. La naturaleza inespecífica de la mayoría de estos síntomas dificulta el diagnóstico de hipotiroidismo frente a otras causas. Además, en la mayoría de los casos, el inicio del hipotiroidismo es insidioso, lo que dificulta más su detección. Es más probable que los síntomas que son nuevos, progresivos o que se presentan junto con otros se deban al hipotiroidismo. Los hallazgos físicos asociados con el hipotiroidismo varían con la edad de inicio y con la gravedad de la enfermedad. Los niños pueden presentar retraso del crecimiento lineal a pesar del aumento de peso, la pubertad precoz o tardía y la pseudohipertrofia de los músculos. Los adultos pueden tener bradicardia, hipertensión diastólica e hipotermia leve. La piel puede estar engrosada, seca, amarillenta y fría al tacto, debido a la vasoconstricción periférica. El adelgazamiento difuso del cuero cabelludo puede acompañarse de reducción de la zona lateral de las cejas. Las uñas pueden ser quebradizas y la exploración torácica puede revelar unos tonos cardíacos lejanos. Las extremidades pueden mostrar un edema difuso sin fóvea, causado por el depósito de glucosaminoglucanos. La exploración neurológica muestra un habla disártrica y lenta, así como ralentización difusa de los reflejos de los tendones profundos con un retraso marcado en la fase de relajación terminal. La exploración cervical puede mostrar distintos signos. Las cicatrices de incisiones cervicales curadas en esta región pueden indicar antecedentes de resección quirúrgica de tejido tiroideo. En la tiroiditis autoinmunitaria, el tamaño de la glándula tiroides puede ser normal, o bien mostrar un aumento difuso o atrofia hasta el punto de ser difícil de palpar. Puede estar blanda y lisa con textura lobular, o firme e irregular con textura nodular variada. Otras anomalías de las pruebas habituales. Los análisis de sangre rutinarios pueden mostrar anemia, normalmente macrocítica, hiponatremia, hipoglucemia y aumento de la creatina fosfocinasa, de la prolactina, de la homocisteína, de los triglicéridos y del colesterol LDL y total. En el electrocardiograma puede observarse bradicardia sinusal con voltaje bajo en las derivaciones de las extremidades. La radiografía de tórax puede presentar dilatación de la silueta cardíaca y el ecocardiograma puede confirmar un derrame pericárdico.
Diagnóstico. La sospecha de hipotiroidismo primario se confirma por una concentración elevada de hormona estimuladora del tiroides. Los intervalos de referencia establecidos para los niveles de hormona estimuladora del tiroides se encuentran normalmente entre 0,5 y 4,5 miliunidades por litro. No obstante, la distribución de los valores dentro de este intervalo se desplaza hacia la mitad inferior, de modo que la media para el nivel de hormona estimuladora del tiroides en los adultos es de 1,5 miliunidades por litro. La medición de los niveles de T4 libre confirma el diagnóstico de hipotiroidismo primario y caracteriza su gravedad. Un nivel bajo de T4 libre, junto con un nivel elevado de hormona estimuladora del tiroides de modo persistente, corresponde a un hipotiroidismo primario manifiesto, mientras que un nivel normal bajo de T4 libre con un nivel elevado de hormona estimuladora del tiroides se denomina hipotiroidismo primario leve o subclínico. Debe pensarse en otras causas infrecuentes de elevación aislada de hormona estimuladora del tiroides en determinadas situaciones, como la recuperación de una enfermedad sistémica grave, la insuficiencia renal y la insuficiencia suprarrenal. Figura 226, 1. Evaluación de laboratorio ante la sospecha de hipotiroidismo. La causa subyacente a un hipotiroidismo primario suele resultar evidente a nivel clínico y en la mayor parte de los casos no se necesitan pruebas de laboratorio. Cuando se tiene que confirmar, por ejemplo, para convencer a un paciente de que su trastorno es permanente, se pueden medir las concentraciones de anticuerpos antitiroideos en el suero. La determinación del anticuerpo frente a la peroxidasa tiroidea es más sensible para esta indicación que los anticuerpos frente a la tiroglobulina. Sin embargo, el 10% de los pacientes con tiroiditis autoinmunitaria documentada por histología no tienen anticuerpos antitiroideos circulantes. Cuando los hallazgos clínicos, por ejemplo, masa selar, cirugía o irradiación hipofisaria previa u otras deficiencias de las hormonas del eje hipofisario, apuntan a la posibilidad de un hipotiroidismo secundario, no se puede confiar en la concentración de hormona estimuladora del tiroides para determinar la función tiroidea. En estas situaciones, debe valorarse el nivel sérico de T4 libre y cuando es bajo o incluso en el intervalo normal bajo, puede confirmar el diagnóstico. El nivel de hormona estimuladora del tiroides en pacientes con hipotiroidismo secundario puede ser bajo, normal o incluso estar moderadamente elevado. Tratamiento. Los objetivos de la terapia de sustitución hormonal son sencillos. Reemplazar la producción endógena de hormonas tiroideas, evitar la tirotoxicosis diatrógena y, en escasas ocasiones, tratar las complicaciones sistémicas del hipotiroidismo grave. La levotiroxina sódica, en lo sucesivo, tiroxina, es el preparado hormonal de elección. Las características farmacocinéticas favorables de la tiroxina son numerosas. Se absorbe bien y, gracias a su unión a las proteínas plasmáticas, su semivida es de 7 días, lo que permite la administración diaria. La tiroxina sufre desyodación fisiológica y se convierte en T3, dotada de mayor actividad biológica, en los tejidos periféricos. Sin embargo, la tiroxina tiene un índice terapéutico estrecho y una diferencia de tan solo un 12% en las dosis puede tener consecuencias clínicas. Existen comprimidos con diferentes dosis que oscilan entre 25 y 300 microgramos. Las normas de regulación garantizan la equivalencia farmacéutica en cuanto a la masa de la tiroxina, pero la biodisponibilidad puede variar hasta en un 12% entre los diferentes preparados. Por tanto, se aconseja tomar una única formulación de tiroxina. La dosis óptima de tiroxina para la terapia de sustitución se relaciona con el peso corporal magro. La mayoría de adultos necesitan una dosis diaria de aproximadamente 1,8 microgramos por kilogramos. Las personas mayores suelen requerir dosis inferiores, por ejemplo, 1 microgramos por kilogramos por día, debido a la disminución del aclaramiento metabólico. Los pacientes con hipotiroidismo posquirúrgico, o tras la ablación con yodo radiactivo, suelen necesitar una dosis diaria superior que los pacientes con tiroiditis autoinmunitaria que pueden tener cierta función glandular residual. Los pacientes con trastornos de malabsorción asociados pueden necesitar dosis mayores y variables. Algunos fármacos, suplementos minerales y alimentos pueden interferir en la absorción de tiroxina, como el sulfato ferroso, el carbonato cálcico, el hidróxido de aluminio, el sucralfato, la colestiramina y los alimentos que contienen soya. Las dosis de tiroxina deben distanciarse de estas sustancias al menos 8 horas.
Las necesidades de tiroxina pueden aumentar debido a una aceleración del aclaramiento metabólico en determinadas situaciones, como en los pacientes con síndrome nefrótico y otras enfermedades sistémicas. Estos pacientes necesitarán dosis diarias mayores. Dichas necesidades también aumentan en una media del 75% en la mayoría de las mujeres embarazadas como consecuencia del metabolismo desayudante de la tiroxina en la placenta. El tratamiento simultáneo con difenilidantoína, fenobarbital, carbamazepina o rifampicina también acelera el metabolismo de la tiroxina. La mayoría de los adultos sin diagnóstico o sospecha de coronariopatía pueden comenzar con una dosis de sustitución total de tiroxina. La dosis inicial puede calcularse en función del peso y la edad del paciente, redondeando a la baja hasta la dosis disponible más cercana. En el caso de los pacientes con hipotiroidismo primario, se puede valorar si la terapia con tiroxina es adecuada mediante la medición de la hormona estimuladora del tiroides unas 4 a 6 semanas después de comenzar el tratamiento. El nivel deseado de hormona estimuladora del tiroides para la mayoría de personas tratadas debería estar en la mitad inferior del intervalo de referencia, es decir, entre 0,5 y 2 miliunidades por litro. Una vez que se ha establecido una dosis adecuada, el nivel de hormona estimuladora del tiroides debe comprobarse anualmente. En los pacientes con hipotiroidismo secundario debe hacerse un seguimiento del nivel sérico de T4 libre durante 2 a 4 semanas tras iniciar o ajustar el tratamiento con tiroxina. El nivel deseado de T4 libre se sitúa en la mitad superior del intervalo de referencia. Tabla 226, 4. Interferencia en la terapia de sustitución con tiroxina. Factores que contribuyen a una sustitución insuficiente. Dosis prescrita inadecuada. Cumplimiento insuficiente. Disminución de la absorción debido a ingesta de agentes que se unen a la tiroxina. Sulfato ferroso, carbonato cálcico, hidróxido de aluminio, sucralfato, colestiramina, proteína de soya. Aumento del metabolismo de la tiroxina. Embarazo. Fármacos, difenilidantoína, fenobarbital, carbamazepina, rifampicina. Disminución de la función tiroidea residual. Cambio de formulaciones. Factores que contribuyen a un exceso de sustitución. Dosis prescrita excesiva, ingesta accidental de dosis adicionales, disminución del metabolismo de la tiroxina por la edad, aumento de la función tiroidea residual, cambio de formulaciones. Tratamiento de las complicaciones. Las complicaciones del tratamiento con tiroxina se limitan a tirotoxicosis diatrógena y a los escasos efectos secundarios al restablecer el estado eutiroideo. Los síntomas y signos típicos de tirotoxicosis normalmente aparecen con grados significativos de tratamiento excesivo. Sin embargo, incluso una dosis algo superior de tiroxina puede inducir una desmineralización ósea, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, y puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular en las personas mayores. En los pacientes con coronariopatía subyacente, los efectos cronótropos e inótropos positivos de la tiroxina pueden empeorar la isquemia miocárdica. En consecuencia, los adultos con sospecha o diagnóstico de cardiopatía isquémica deberían comenzar con una dosis baja que se va ajustando con pequeños aumentos una vez que se garantiza la tolerancia. Por ejemplo, comienzo con 25 microgramos diarios y aumento de 12,5 a 25 microgramos cada 4 a 6 semanas. En algunos casos puede ser necesario intensificar el tratamiento con beta bloqueantes para contrarrestar la inducción de isquemia miocárdica. Sin embargo, debe evitarse una posología subóptima intencionada de tiroxina. En caso necesario, habrá que realizar una revascularización coronaria antes de conseguir el estado eutiroideo completo. Cuando se acelera el aclaramiento de cortisol al volver al estado eutiroideo, puede revelarse una insuficiencia suprarrenal coexistente asociada a hipopituitarismo o al síndrome autoinmunitario poliglandular de tipo 2. Otros efectos secundarios que se producen de manera infrecuente en el tratamiento con tiroxina son la alopecia temporal, síntomas simpático-miméticos agudos que se resuelven al reducir la dosis y pseudotumor cerebral en niños. Una minoría de los pacientes con hipotiroidismo tratado con tiroxina siguen refiriendo síntomas molestos a pesar de las pruebas bioquímicas de sustitución adecuada de la hormona tiroidea. Varios ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que las combinaciones de T4 y T3, en forma de preparados de hormona tiroidea desecada o sintética, no son mejores que T4 sola. Hipotiroidismo leve y subclínico.
No existe un acuerdo acerca de si el tratamiento con tiroxina en las personas diagnosticadas de hipotiroidismo subclínico, es decir, un nivel elevado o normal alto de hormona estimuladora del tiroides con un nivel de T4 libre dentro del intervalo de referencia, es beneficioso. En la práctica, muchos médicos optan por intentar el tratamiento en pacientes con hipotiroidismo leve que presentan síntomas, tienen hipercolesterolemia subyacente o presentan una gran probabilidad de evolucionar a hipotiroidismo manifiesto. Los factores predictivos de progresión a insuficiencia tiroidea son una edad superior a 65 años, un nivel de hormona estimuladora del tiroides superior a 10 miliunidades por litro y la presencia de autoanticuerpos antitiroideos circulantes que indican una tiroiditis autoinmunitaria subyacente. Coma mixedematoso. El hipotiroidismo grave puede acabar en coma mixedematoso, una afección potencialmente mortal, caracterizada por hipotermia, bradicardia, hipotensión, alteración del estado mental e insuficiencia multiorgánica. Los factores de riesgo son la edad avanzada, el acceso inadecuado a los servicios sanitarios y otras enfermedades sistémicas de los órganos principales. La mayoría de los pacientes presentan deficiencia de las hormonas tiroideas grave y de larga duración. El tratamiento debería incluir tiroxina, 1,8 microgramos por kilogramos por día, con o sin dosis de carga de 500 microgramos. Algunos expertos aconsejan administrar conjuntamente triiodotironina en dosis divididas para compensar la alteración de la conversión de T4 a T3. No se han realizado ensayos controlados para evaluar los beneficios y riesgos relativos de estas diferentes alternativas. Se deberían administrar glucocorticoides en dosis de estrés, tras realizar una prueba de estimulación con cosintropina para comprobar la coexistencia de insuficiencia suprarrenal. Hay que procurar evitar la exposición a sedantes o analgésicos potentes que puedan agravar la alteración del estado mental. La hipotermia debe tratarse con sistemas externos de calentamiento para reducir el riesgo de colapso circulatorio. Enfermedad no tiroidea. En los pacientes con enfermedad no tiroidea grave se produce una serie característica de cambios en las pruebas de función tiroidea que a veces parecen compatibles con hipotiroidismo. El nivel de T3 suele disminuir debido a una reducción de la conversión extratiroidea de T4 a T3. Cuando la enfermedad empeora, los niveles de T4 total y de T4 libre también disminuyen. Los niveles de hormona estimuladora del tiroides suelen estar bajos o normal bajos. Durante la recuperación, el nivel de hormona estimuladora del tiroides puede aumentar por encima del límite superior del intervalo de referencia y producir un perfil que puede confundirse con hipotiroidismo primario. La correlación clínica es esencial para valorar la función tiroidea en pacientes con enfermedad grave, por ejemplo, antecedentes de enfermedad tiroidea o hipofisaria previa, presencia de bocio o características que sugieren otros elementos de hipopituitarismo. Como no se ha observado ningún beneficio del tratamiento con hormonas tiroideas en estos pacientes, el enfoque preferido es la observación y repetir las pruebas a las 6 a 8 semanas de la recuperación.